Hace poco vi Sustancia. Me perturbó enormemente. La fui a ver con una persona que se rió en momentos desastrosos de la película y bueno, ya no somos amigos, ¿no? Ya no somos amigos. Y hay varias cosas que interpreto que son, creo que no obvias. Y quería hablar de eso. Sustancia trata sobre una... ¿Qué es? Por cierto. O sea, en realidad, o sea, yo entiendo lo que hace, ¿no? Pero realmente, ¿qué es? ¿Cómo la definimos? ¿Una actriz? No se me hace algo muy productivo, supongo. No lo sé. Pero, bueno, sí es productivo, es entretenimiento, etcétera. Es un entretenimiento incluso hasta cierto punto sano, yo qué sé. Pero bueno, es una actriz que hace videos de deporte. Y es una... Es que incluso me hace raro porque, en fin, ¿no? No sé... No sé quién consume eso así como... O sea, para empezar es raro ese estilo de contenido. A mí no, al menos desde mi perspectiva, no es algo muy consumido. Pero es una actriz de videos deportivos donde bailan, etcétera. Y bueno, tú los ves en tu casa, en teoría, y los repites. Para eso están hechos, ¿no? Y de hecho, mi interpretación es inocente porque el trabajo es muy sexualizado. Es muy sexualizado porque ella es... No sé si solo porque ella es mujer, pero es sexualizado porque ella es una mujer con rasgos hegemónicos, es flaca, blanca, etcétera. Am, es considerada atractiva por el público en su mayoría, ¿no? Y, y bueno, baila, etcétera, pero al principio al menos no es particularmente erótico. No necesariamente, es un baile, solo es un baile, ¿no? Es un baile deportivo, que insisto, en teoría no tendría nada de malo. Creo que se sexualiza, pero no sé. No tendría por qué ser necesariamente malo. Creo que eso ya es una interpretación interesante, para empezar. Creo que hay muchas... mm, insisto, no me parece un contenido que yo vea a diario. No conozco a nadie que lo vea a diario, que lo siga así. Yo cuando hago deporte, no sé, a lo mejor sigo videos de yoga, yo qué sé, pero no son normalmente así. Aunque sé que hay videos como tutoriales de baile que son como más deportivos y casi no están sexualizados. Pero considero que si el objetivo es hacer deporte, no es necesariamente malo, ¿no? Mm, pero bueno, esta mujer envejece. Envejece significa que llega a los 30 y, y lo normal. Y tiene un manager asqueroso. Todos los hombres en esta película son estúpidos o malos. Es como en Barbie, pero bien hecho. No me gustó tanto Barbie. Me gusta Barbie en retrospectiva, pero la verdad es que cuando la vi solo me incomodó mucho y se me hizo muy plana. Y esta sí me gusta mucho. Me convence lo que me está tratando de decir, tal vez. Y su manager es un perfecto imbécil que quiere una nueva actriz joven, etcétera. Porque realmente el trabajo, aunque yo interpretaría que tendría que ser para hacer deporte, en realidad el trabajo que hace es, hasta cierto punto, es sexual, en el sentido de que realmente las actrices que están ahí al frente haciendo el ejercicio no están ahí porque hagan ejercicio, ni para que hagas el ejercicio tú. Están ahí porque son atractivas y las sexualizan y entonces hacen el ejercicio y probablemente incluso los que ven eso son hombres heterosexuales y también mujeres lesbianas seguramente, pero en su mayoría, bueno, estadísticamente hay más hombres heterosexuales por lo que sé que cualquier persona del colectivo LGBT por estadística simple. Y entonces, pues seguramente los ven este tipo de programas según la trama y yo creo que en la vida real también los verían hombres que no hacen ejercicio en realidad y que solo están ahí viendo eso con intenciones, pues tú sabes, ¿no? Excitantes, sexuales, etcétera. Am, y bueno, es el mismo cuento de siempre, es la persona joven que en realidad es muy guapa y todo eso y tiene todo en el fondo porque es lista, etcétera,
pero pues ya no tiene los 21 que tenía tal vez cuando empezó en ese business asqueroso y entonces la sacan y abruptamente recibe en su correo, ni siquiera recibe en su correo, va al médico, no recuerdo por qué va al médico, pero va al médico por un chequeo, creo, y uno a modo de secta le dice, tú eres uno de los, no, no recuerdo qué palabra usa y creo que sería interesante saberlo, pero tú eres una de las potenciales participantes porque, no sé, una cosa así dice en un papel que le da el médico o que le dice el médico, no recuerdo bien. Porque uno de los médicos la deja sola y entonces está con otro muy joven y atractivo que le dice tú podrías ser una buena participante. Y le da más información, creo que le da una tarjeta. En la tarjeta creo que viene un número, ella llama y al otro lado del teléfono una voz le indica que si ella quisiera ser parte del programa Sustancia o una cosa así, tendría que hacer tal cosa. Entonces ella dice que sí, pues lo piensa mucho, pero después dice que sí, porque el eslogan es algo así como te cambiará la vida y justo de eso trata, de que la sustancia te va a cambiar la vida. Y entonces ella al final se rinde porque su vida gira en torno al show que hace, lo cual ya es, y esta es mi primera impresión, realmente sí es una película sobre cómo los hombres son estúpidos y sexualizan a las mujeres y por culpa de ellos y del patriarcado las mujeres sufren y pasan este tipo de cosas. O sea, claramente sí, y estoy de acuerdo. Pero además creo que ella también tiene una responsabilidad propia de tener más en su vida que solo eso. Pero es en toda la película una mujer muy solitaria que podría tener más y decide no tenerlo. Por X o Y factor, pero sigue siendo una decisión propia, creo yo. Entonces cuando no tiene eso, pues no tiene nada más. Y entonces, y bueno, creo que no es responsable. Creo que no es responsable con uno mismo ser así. Y justo creo que gran parte del problema que ocurre en la película ocurre no solo por el patriarcado y esas cosas, sino además por que ella no es responsable consigo misma. O sea, hasta cierto punto considero que el problema es también la falta de responsabilidad con uno mismo. Mm, ella va por la sustancia y para ir por la sustancia tienes que entrar en un lugar abandonado y incluso tienes que entrar humillantemente porque la puerta no funciona bien. Entonces es como una de esas puertas de cochera que no sube del todo, está como medio subida y ella tiene que meterse ahí, como apretarse y meterse ahí. Y luego va por su material, que es una jeringa y la sustancia y además un suplemento alimenticio que va a tener que usar para alimentarse después de que se haga este tratamiento. Y el tratamiento consiste en eliminarse a sí misma. Y esa es la primera impresión psicoanalítica que puedo tener al respecto. Porque realmente el problema es ella. O sea, el problema son ellas, sus estrías, sus nalgas más caídas que antes. Em, por vulgar y asqueroso que suene, justo ese es el problema, que justo esto se considera vulgar y asqueroso. Y, y ya no la quieren justo porque ya no es la cosa porque se cosificaba, la cosa semiperfecta que era antes, etcétera. Entonces, la sustancia a modo de tratamiento te cura en tanto que dejas de ser tú y pasas a ser una persona que sí es aparentemente, hegemónicamente perfecta. Y justo eso hace, se inyecta su cosa esta extraña, es perturbadorcísimo lo que pasa después y luego renace de su propio cuerpo a modo de hija. Yo incluso pensé esto va a ser su hija, pero luego descubro que tienen la misma conciencia en realidad. Pero una está inconsciente y la otra despierta. Pero es la misma persona como que transmutada o incluso clonada. Puede interpretarse como un clon, pero la anterior, la vieja, que no es vieja realmente, pero tiene 30, ¿no? Está inconsciente. Y la nueva está ahí frente al espejo y se está viendo y es aparentemente perfecta, está claramente maquillada, etcétera. Em, y esta luego va a su antiguo trabajo y quiere conseguir el antiguo trabajo que tenía y lo consigue, pues lo consigue fácil porque realmente, aunque se supone que evalúan tu modo de baile, lo que aparentemente evalúan es qué tan hegemónica eres. Y pues ella es muy hegemónica. La sustancia la hizo muy hegemónica y consigue el trabajo y etcétera. Y hay una condición de este tratamiento, entre comillas tratamiento, porque realmente no te cura de nada. O sea, eso es lo gracioso. O sea, uno pensaría que te cura de ser tú, porque tú eres la enfermedad, que esto ya es muy feo, pero te cura, digamos,
no te cura. O sea, justo eso es lo que pasa, no puedes escapar de ti mismo. Y muchos tratamientos a día de hoy, entre comillas, tratamientos tratan justo de eso. Em, Se me ocurren los libros de autoayuda. Y a mí me gustan los libros de autoayuda, depende del libro. Pero hay muchos que te intentan vender que en realidad tú no eres la mejor versión de ti mismo y entonces tienes que cambiar a ser alguien más. Y es otra forma de decir, tú deberías ser eliminado, tú eres la enfermedad que hay que tratar. Am, Muchas veces nos tratamos a nosotros mismos con la misma expectativa. Creemos que no vamos a poder encajar en tal grupo porque somos demasiado nosotros mismos. Incluso tratamos de eliminarnos. Y tratamos de eliminarnos imitando demasiado al grupo, olvidándonos de cómo somos nosotros, am, anulándonos, incluso mintiendo sobre cosas. No sé, a lo mejor hablas de que te gusta tal música cuando realmente no te gusta, pero es por encajar. O te ríes de chistes que realmente no te hacen gracia. O incluso participas en cosas que son claramente estúpidas. No sé, en un grupo entre amigos, tal vez hombres, pues se están riendo tal vez de alguien que es mujer, yo qué sé, y la están comparando con alguien más que es mujer. Entonces tú también te ríes porque no sé, tenías que hacerlo, pensabas que tenías que hacerlo, querías encajar. Eso también es una forma de eliminarte a ti mismo y parece igual un tratamiento. Incluso hay una idea enfermiza probablemente en la mente de quien lo hace de si hago esto las suficientes veces, me convertiré en alguien lo suficientemente bueno como para, o sea, bueno en el sentido de bueno para eliminarme, o sea, seré mejor en la eliminación que antes, podré encajar más. Y realmente no funciona porque al final creo que uno encaja en grupos donde a uno lo aceptan y además donde uno se impone hasta cierto punto, porque uno tiene que tener la valentía de ser uno mismo y al mismo tiempo estar en el grupo. O sea, la socialización claramente es un proceso de sí, voy a limitarme un poco, porque yo podría estar desnudo en frente de ustedes y podría ser como yo soy, podría eructar y podría echarme pedos y todo eso. Podría, pero no soy así porque socialmente eso no se acepta. Y puede ser o no estúpido aceptar esto o no. Se puede tener el ideal anarquista de que uno, su verdadero yo, uno lo saca con... Uno debería poder sacarlo, sí puede ser, pero socialmente no funciona así. Y te jodes porque al final estar en sociedad y tener amigos y ese tipo de cosas son muy buenas para tener estabilidad emocional, etcétera, de autoestima, todas esas cosas. Y pensar izquierdistamente que esto no importa y que hay que ser completamente auténtico, tampoco, porque ser completamente auténtico es del estilo me rasco los huevos y me huelo los dedos, ¿no? Y eso no lo haces enfrente de gente nueva, por ejemplo. Ni siquiera lo haces enfrente de gente que conoces mucho. O sea, depende de la gente, pero normalmente no lo haces. Y bueno, esta socialización, claro, sí consiste en eliminar cierta parte de ti, en el sentido de eliminarla provisionalmente, de adaptarte provisionalmente a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, este video justo lo estoy grabando con una camisa, por ejemplo, porque no lo grabaría yo desnudo, ¿no? O sea, pero eso no es una anulación propia, en realidad. Y no es una anulación propia porque esto no me hace mal, en realidad me hace más. Yo considero que si te socializas y te adaptas a estructuras sociales, el individuo se estabiliza en muchos aspectos. Tener salud mental no solo consiste en estar bien consigo mismo y tener una estructura interna a lo psicoanalista, sino consiste también en estar bien con una estructura mayor a uno mismo. Por eso es bueno pertenecer a grupos, etcétera. Creo que no es bueno pensar exactamente como el grupo ni dejarse consumir por el grupo, que es otra forma de anular al individuo. Pero afirmar que solo existe el individuo y que no puede embonar realmente en ningún grupo porque tiene que ser completamente auténtico es una idea anarquista del estilo Rousseau. Y Rousseau decía que a los niños había que dejarlos libres en todos lados y que tenían que ser, que no tenías que castigarlos nunca por ninguna razón en lo absoluto. Pero Rousseau se fue de casa cuando sus hijos eran muy chicos y no volvió. Entonces, decir que Rousseau es un buen padre y decir que sus consejos son de buen padre, pues es un poco como decir, confío en el médico que me recomienda tomar metanfetamina. Hasta cierto punto es un poco así. Es una falacia ad hominem hasta cierto punto decir que como tal el psicólogo está mal en su vida emocional personal, entonces no me voy a dejar tratar por esa persona. Es una falacia ad hominem. En gran parte también porque los psicólogos que son buenos suelen ser buenos porque han cometido muchos errores o les han pasado cosas. No solo es eso lo que los define, pero creo que es un patrón importante tal vez en algunos. Mm, pero pues al menos hay señales que me
que, no sé, yo no confiaría en un médico que, por ejemplo, o sea, si me da un consejo que yo sé, si me da un consejo que yo sé que es nocivo, no lo tomaría en cuenta. No, no. Lo pensaría, pero no. Em, y al final estas falacias ad hominem funcionan también en sociedad. Uno es como es, porque si no hubiera estas cues sociales, no tendríamos modos de dictaminar que alguien es confiable o no. Hay personas muy desequilibradas y muy rotas que no son capaces de adaptarse a ninguna clase de estructura social. Y entonces uno lo nota, no pueden verte a los ojos, huelen mal porque probablemente no se bañan, em, tienen, o sea, tienen constantes tics, yo que sé, los ves en la distancia a veces y seguramente se van a robar algo. Claro, es un estereotipo, no conozco a alguien particular y peculiarmente así, pero uno nota con pequeñas acciones que socialmente infringen cuando una persona no es confiable. Y claro que no es que la persona decida necesariamente ser así, a veces uno no puede controlarse y uno tiene que ir al psicólogo o es recomendable o esas cosas, pero igual es una buena señal de que no debería estar cerca de esta persona porque podría hacerte daño. Y bueno, no es una anulación del yo pertenecer a estructuras, es lo que quiero decir. Pero en la película claramente ella pertenece a estructuras que sí nulifican su yo. Porque la objetivizan y la sexualizan cuando ella probablemente no quiere ni necesita eso. Se nota en la película que cuando busca algo así como comprensión genuina o amor genuino, em, puede que lo consiga o no, pero se relaciona de todos modos, inevitablemente, como la actriz que sale en televisión, etcétera. Y no es necesariamente fromiano, ni genuino, ni incondicional, ni nada así. Es algo así más objetivo, del estilo, eres un objeto. Entonces hay estructuras sociales que sí que asfixian y en su caso esto sí sucede. Pero también, o sea, yo insisto, si ella fuera solamente actriz y en lo posible se sexualizara menos y ese tipo de cosas. O sea, aquí el punto es que no necesariamente por ser mujer y salir en la tele estás absolutamente sexualizada y nulificada, eso es lo que quiero decir. Pero creo que en este caso en particular ejemplifica cómo sí puede pasar eso. Y bueno, me parece muy interesante, mm, que no solo se abstrae a lo género o a lo sexual o a lo... sino creo que también sucede, es algo con lo que cualquiera puede identificarse. Estas situaciones son comunes, situaciones donde uno nulifica su yo. Y, y justo yo cuando vi la película, el cine estaba muy perturbado. No sé si fue proyección mía, pero yo recuerdo que todo el mundo estaba muy perturbado y había gente que comentaba cosas y yo notaba que después de que cuando acabó la película estaban incomodísimos. Y bueno, regresando a la trama, mm, ella en su nuevo cuerpo es un éxito haciendo lo que hace, pero la regla es que tiene que regresar a su cuerpo antiguo creo que cada 7 días. Entonces, y probablemente 7 sea un número importante porque es bíblico de alguna forma. Entonces, y mientras ella está viviendo su vida de rockstar, digamos, la otra tiene que estar siendo alimentada por comida falsa o comida tipo hospital líquida que se le inyecta. Es todo muy, muy body horror. Y luego renace en su cuerpo antiguo, se siente muy mal, del estilo cuando te drogas y luego bajas otra vez y toda la sustancia que produjiste de forma extrema en estos últimos 30 minutos ahora te hacen precisamente falta y tienes un ataque de ansiedad asqueroso, que es algo así parecido al síndrome de abstinencia. Bueno, algo así le pasa. Es como un high que decae rápidamente y le dura 7 días este como síndrome de abstinencia porque vuelve a ser ella misma. Y, y bueno, se queja de esto, etcétera. Pero bueno, luego vuelve a funcionar todo porque después vuelve a ser la persona que quiere ser y todo eso. Pero luego entra la avaricia inevitable. Probablemente si tú fueras la versión más adecuada de ti, probablemente elegirías ser esta versión todo el tiempo. Y ella empieza a querer extender los plazos. Ya no son 7 días, ahora son 9. Pero cada día que pasa ella en el cuerpo de la otra justo empieza a envejecer más rápido. Y realmente una de las dos es la que se ve afectada. Solo la anciana, que no es tan anciana, se ve afectada, pero que se va haciendo más vieja porque la otra va usando días que no le corresponden. Y la picadura por donde le entra líquido y todo eso
se va infectando, por ejemplo, porque justo no se lo va cambiando a tiempo y no se lo va desinfectando. Y el cuerpo incluso lo mete a un lugar de la casa oscuro que yo creo que simboliza el inconsciente. Y, y todo eso va pasando. Entonces va jodiendo a su cuerpo antiguo. Y cuando vuelve a despertar en su cuerpo antiguo, pues se da cuenta con horror que es más anciana en tal vez la rodilla, o luego lo es en el hombro, y luego se va haciendo más vieja en general. Y esto es porque, y en fin, ¿no? Y se queja con el servicio del hombre al otro lado del teléfono al que le puede hablar cuando tenga dudas y esas cosas. em, y el tipo no le da ninguna solución porque en realidad el problema es ella, y siempre va a ser ella. Porque ella es ella. En ambos momentos es ella, pero en este momento, cuando es la persona que quiere ser, pierde el control hasta cierto punto. No piensa en las consecuencias de lo que va a hacer y lo hace. Y entonces, aunque es la misma después, parece que, parece que son dos personas diferentes, pero en realidad es la misma. Y creo que eso simboliza muy bien la nulificación propia. Cuando hacemos cosas que no queremos hacer porque nos da estatus o porque alguien más nos las pide y no somos capaces de decir que no, o cuando sobretrabajamos y no descansamos nunca, o cuando traicionamos nuestros propios valores o nuestros propios ideales por alguna cuestión, etcétera. Puede ser que quieras estar con alguien en relación afectiva y entonces hagas como que eres otra persona, o quieras pertenecer a tal grupo de amigos y haces como que eres, o quieres estar en tal trabajo y entonces haces como que eres y cosas así. Creo que aplica para cualquier persona que vive en sociedad y es perturbador porque creo que mueve cosas inconscientes en todos los espectadores, en el fondo. Y bueno, entonces la película trata de eso, sobre cómo se está peleando la joven con la más vieja. Entonces la más vieja incluso empieza a contraatacar y ella empieza a comer así a lo bastardo, cosas así bien, cosas que son en realidad muy apetitosas como pollos asados, pero empieza a comer cinco tal vez en un día. Empieza a comer, no sé, paquetes enteros de donas, cosas así asquerosas en demasía. Y justo a la otra le empiezan a pasar cosas raras en el cuerpo del estilo, literalmente le sale una pieza de pollo por el ombligo, o sea, cosas así asquerosas, que no recuerdo si eso fue un sueño o si realmente pasó, pero creo que en algún momento sí sucede algo así raro. O al menos, no sé si es culpa, no recuerdo si es culpa o si realmente sucede, pero creo que posiblemente sucede en un sueño a modo de culpa. Y bueno, en parte hay otras cosas. La idea de que no está completa ella nunca en ningún momento. O sea, cuando empieza la película, no está completa porque no está haciendo su trabajo de sus sueños ya porque la consideran demasiado vieja y esas cosas. Y de por sí no está completa porque ya ha pasado de moda. Incluso antes era una actriz, entiendo, justo era una actriz de Hollywood, pero después se hace una actriz de este tipo de deporte que está sexualizado en la tele. Y digamos es la última cosa de relevancia que obtiene, pero después, pues incluso eso se lo quitan. Am, Todo eso mm, demuestra ya una incompletitud. Y uno pensaría tal vez que es porque el personaje está en una mala situación. Creo que el primer pensamiento colectivo sería, le están haciendo algo malo a ella. Creo que un acercamiento más profundo sería pensar, también ella tiene la culpa, porque por mucho que ella haya elegido su carrera y por mucho que el patriarcado y por mucho que podría haber dicho que no a ese tipo de tratos, no porque hubiera tumbado la estructura y hubiera cambiado todo, sino porque hubiera podido rechazar ese tipo de trabajos. Creo que entre ser actriz así y tal vez ser una actriz menos conocida, podía haber elegido lo otro. Por supuesto, es egoísta decirlo porque a mí también me hubiera interesado más el dinero y la fama, pero igual es una decisión que uno toma y creo que uno es responsable de las decisiones que toma. Y creo que estas las van, o sea, las decisiones que uno va tomando lo van llevando a uno a hacer cosas, etcétera, o a estar en situaciones, ¿no? Pero un acercamiento aún más profundo nos enseña que después en la película tampoco está completa, ni teniendo todo lo que quiere. Y esto incluso también nos puede llegar a concluir que en realidad el problema es el patriarcado, o que en realidad el problema es el sistema, o que en realidad el problema, y podemos culpar a muchas cosas así grandes, macroideas, que terminan siendo pseudocientíficas porque hablan de todo y de nada, aunque pueden estar muy, 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 por pseudocientífico que sea, pueden estar en lo correcto.
solo que no explican bien por qué. Creo que eso es lo que quiero decir. Porque claramente el patriarcado es un problema, claramente el sistema es un problema, ese tipo de cosas, claramente sí. Pero eso es como un acercamiento todavía más profundo, una aproximación más profunda sería darse cuenta de que ella no va a ser feliz en ninguna circunstancia porque en realidad es culpa de ella. O sea, claro que no solo es culpa de ella, pero ella ha puesto o sea, ella más bien no ha puesto los límites que tendría que haber puesto antes. Ella ha elegido una vida que si ella buscaba algo, porque en realidad no es lo que busca, no es lo que busca la fama. Lo que busca es, creo que busca justo sustancia y no la encuentra en un mundo que es mayormente superficial, pero aún así estás en la responsabilidad moral de buscar eso que no hay tal vez, o de generarlo si es que no hay. Em, en un mundo donde la gente se relaciona objetal es la palabra, objetalmente, de manera capitalista, artificial, todo eso, inmadura, esquizoide, es responsabilidad tuya hasta cierto punto no ser así. No sé. Al menos es una responsabilidad con uno mismo, tal vez. Y bueno, eso ella al final, de hecho, el mismo trato que tienen con ella, lo tiene ella consigo misma, porque la joven después empieza a sabotear a la vieja, que ni siquiera es tan vieja, porque justo ella se considera valiosa con un exceso de goce, una plusvalía a modo de producto, que es esto es una perspectiva social que le hacen a ella, que después se aplica a ella a sí misma, y se puede argumentar que es el patriarcado infringiendo incluso en la persona, pero también se puede interpretar como es la ideología atravesando a la persona, pero también puede interpretarse como es la persona que es parte del mismo problema. O sea, no es solo que ella sea la víctima y que después se hace mala, sino que ella es mala desde el principio incluso consigo misma. No es la más mala de todos, no es la que inicia el problema, pero sí lo perpetúa. No puedes, cuando se quejan de que los gobiernos no son lo suficientemente de izquierda, por ejemplo, los que son de ideología izquierdista, em, no, no, no sé, no terminan victimizando al gobierno y diciendo es que el sistema ha orillado a que el gobierno de izquierda siga siendo neoliberal. Pero es en realidad porque el sistema fue así. O sea, no es como cuando ves Better Call Saul y dices Jimmy en realidad era buena persona y lo hicieron malo. Que creo que si lo piensas así, es una buena interpretación también, pero no me gusta tanto como la interpretación de que Jimmy también era bien mierda. Am, pero justo le quitas responsabilidad a algo que en realidad sí tiene mucha responsabilidad, que es el gobierno. Si tú quisieras un gobierno más justo y mucho más radical, o claro que si no lo es, carece de eso. Entonces es importante decir que carece de eso. Y, y bueno, ya carece de eso. Pero un análisis todavía más profundo creo que nos dictaminaría que ella nunca va a estar completa porque el sujeto nunca está completo. Hay una carencia constitutiva en el sujeto. Y no es que el sistema necesariamente nos vacíe o nos rompa, sino que somos vacíos y rotos desde el inicio. Y pensamos que algo nos va a sustituir. Normalmente pensamos que es el deseo del otro y de los otros, entonces queremos aceptación colectiva, por ejemplo, pero nunca nos va a suplir la falta que tenemos. Y justo tenemos una falta porque justo el personaje que me cae bien es la protagonista que tiene faltas, que tiene estrías, que tiene problemas. No solo físicos, que ni siquiera son problemas, no son problemas entre comillas estéticos, hegemónicos, pero es insegura en el fondo, es impaciente. am, Insisto, es demasiado mala consigo misma, es callada, introvertida, no hace lo que tendría que hacer alguien que fuera más responsable. Claro que hace lo mejor que puede y lo esperable incluso de una persona decente, pero creo que se requiere incluso más para vivir decentemente. Necesitas ser más que solo una persona decente. Creo que tienes que hacer cosas que quisieras no hacer, pero tienes que hacer, del estilo decir que no, del estilo tomar responsabilidad de cosas que otros no hacen, porque al final te afecta a ti también y afecta a los que te rodean y te importan. Creo que también tiene ella mucha culpa por no, o sea, está sola, sí, está muy sola, pero pues también porque está sola, o sea, no es que sea rechazable o lo que sea, es que ella seguramente rechaza a muchos otros, no solo románticamente, sino en general, no tiene contactos, no es como que tenga una estructura social a la que pueda caer, porque no se ha tomado la molestia de estar en esta estructura social. Y probablemente sea por un ego muy grande, todas esas cosas.
Pero lo gracioso es que esta carencia es importantísima porque me hace empatizar con el personaje. Y no solo como personaje, no es solo que, sí, es una obra de ficción y empatizo con el personaje jodido, porque eso es lo que hacen las buenas obras de ficción, te hacen empatizar con el jodido. No lo digo solo así. Lo veo también como, en general, no me atraen ni me gustan personas perfectas, o que considero mayormente perfectas, o que tratan de hacerme ver que no tienen faltas. Me agrada la persona con faltas, porque esa es la persona. Creo que es una forma madura de interpretarlo y de verlo. Eh, Sustancia demuestra los traumas. Pues se pone muy fea la película, o sea, no expliqué eso en la sinopsis que di, pero todo esto es muy traumático en el sentido de que justo todas estas cosas son traumáticas en su centro. O sea, el sujeto nunca está completo, el sujeto está barrado, tiene una falta constitutiva. El sistema no funciona, no hay un gran otro, no hay un gran otro en el que puedas apoyarte. Eh, el cristiano, por ejemplo, cree que Dios, etcétera, y todo eso, cree en un gran otro. Pero el ateo cristiano cree que no hay un gran otro porque probablemente no lo hay. Y entonces uno se ve en la responsabilidad de suplir lo que no está. Porque en realidad, si lo piensas, es que uno justo piensa que a uno lo sostiene una estructura. Que sí, pero uno piensa que esa estructura es infalible. Porque es lo que debería ser esa estructura, tal vez. No sé si debería, pero es lo que uno espera. Entonces uno espera que si a uno lo operan, la operación salga bien, sin ningún efecto secundario, sin que pase nada, pero la gente luego queda paralítica porque algo puede ocurrir siempre en una operación, ni siquiera es tanto necesariamente culpa del médico, pero ahí vemos también que la ciencia falla a veces, que el médico también podría haberse equivocado y podría haber cortado algo que no tendría que haber cortado en la operación y uno queda paralítico, por ejemplo. Las personas que en teoría son las más responsables pueden ser pedófilas. Am, No porque un profesor te caiga muy bien, por ejemplo, va a ser el mejor profesor que hayas tenido, ni, o sea, tal vez después descubres que el curso que te dio en realidad no estuvo bueno, que al final el material que te dio estaba, literalmente estaba mal, o que te dio un enfoque muy superficial del curso, todas esas cosas pueden pasar. Y bueno, todo eso. No hay un gran otro. Al final, nada de lo que nos parece sostener nos sostiene realmente, porque podría equivocarse en cualquier momento el gran otro. Y hasta cierto punto es como tu trabajo hacer lo que no pudieron hacer otros, porque luego hay cosas que son importantes. O sea, si vas al médico y el médico es muy malo contigo, es tu responsabilidad buscar una segunda opinión, por jodido que esté y por injusto que sea. Opino que tendrás que primero buscar una segunda opinión, buscar un mejor médico. Después ya, eh, destruyes el sistema por dentro, yo que sé, si encuentras la forma de hacerlo y planteas un mejor sistema, pero antes tu responsabilidad sigue siendo algo así como limpiar tu cuarto primero. Y, y bueno, eso. Y sí, hay una intersubjetividad en sustancia que es, por supuesto, quiero que los otros me acepten y quiero estar en la mirada y en el deseo del otro. Pero este deseo, por supuesto, es superficial y por supuesto es incompleto. Justo lo que no se acepta es la incompletitud, se espera la perfección y se habla mucho del balance. Se habla mucho del balance en tanto que esta es la persona guapa y esta es la persona más vieja. 7 días, 7 días. Si sobrepasa una de ellas alguno de los 7 días, entonces la otra se jode. Si la otra come de más, la otra también se jode. No podemos hacer eso. Em, ¿Qué pasa entonces? Tenemos que tener un equilibrio perfecto, donde incluso, digamos, si tú vas a cambiar de cuerpo, lo hagas siempre a la misma hora, por ejemplo. Equilibrio, equilibrio. Al final ese equilibrio no solo no es posible, no iba a ser nunca posible, posiblemente ni siquiera con una persona perfecta en el sentido de una persona así responsable hubiera sido posible, porque, bueno, primero la persona perfecta no existiría, pero segundo, creo que cualquiera, incluso uno responsable, se sentiría muy tentado a hacer la versión más aceptada socialmente de uno mismo más tiempo del que debería. Creo que lo hacemos todo el tiempo, cuando no decimos completamente la verdad, cuando tratamos de vendernos como más de lo que somos, cuando tratamos de vendernos como si fuéramos productos, cuando tratamos de convencer a alguien de que somos más de todo eso, ya estamos en cierto sentido usando la parte aceptada más que la parte sincera, digamos.
no es posible ese equilibrio. Y en general la ideología de hay que tener un equilibrio es una ideología fascista al final. La idea de tenemos que... sí, vamos a darle a los pobres, pero además vamos a darle a los ricos menos impuestos para hacer un equilibrio, no sé qué. Al final eso no lleva a ninguna de las respuestas radicales que tendríamos que tener para sobrevivir como especie en general después, con todas las crisis que tenemos actualmente. O sea, no podemos actuar como si no estuviéramos todos en el mismo barco y empezar a ser como muy justos y según vamos a darle a uno y luego al otro y vamos a ser equilibrados. No, no, al final si tienes un problema hay un desequilibrio y se resuelve con otro desequilibrio. Creo que si tu barco tiene un agujero, tienes que tapar el agujero, pero no tapas el agujero aquí y también acá y luego desequilibrar. No, lo tapas en un lugar solo específico donde está el problema. O sea, cuando hay un problema creo que la solución frecuentemente es radical. Tienes que atacar la raíz del problema y la respuesta exige que sea radical la respuesta. Cuando vas como a medias tintas, cuando se habla de equilibrio, frecuentemente el discurso es fascista o protofascista. Así que cuando hablamos de naturaleza femenina y masculina, ese tipo de cosas, por mucho que los hombres y las mujeres sí sean diferentes, que se haga mucho hincapié en el yin y el yang de las personas, en el sol y la luna, etcétera, en el caos, en el orden, hablamos de cuestiones que siguen siendo fascistas, porque estamos sobresimplificando cosas y al final estamos tratando de decir que queremos un equilibrio entre ambas. Pero justo estas nociones de queremos un equilibrio, la idea de que la sociedad pueda estar equilibrada es una idea nazi. La idea de que los judíos son los que están haciendo, esto es una idea nazi y la idea de que antes teníamos equilibrio también es una idea nazi. Porque justo los judíos solo son una proyección del problema estructural que de por sí hay, del antagonismo que de por sí hay en cualquier sociedad capitalista de cualquier estilo. Am, Incluso la idea de que no sé, lo siguiente que iba a decir no estoy tan seguro, pero iba a decir que la idea de que los ricos son los culpables y de que tenemos que matarlos a todos, es cosa, o sea, no sé si aplica por los mismos rumbos, porque el marxismo bien hecho al final pensaría que cuando se eliminen las clases sociales, no necesariamente matando a los ricos, tendrías todavía antagonismos. O sea, el marxismo supone y sabe que hay antagonismos y desequilibrios en todos lados socialmente, incluso en la mejor de las sociedades. La idea es aún así mejorar, pero nunca alcanzas el equilibrio. Ni siquiera porque es un ideal, sino porque es imposible, no hay gran otro. Pero justo la idea de que sí hay un equilibrio, de que puede restaurarse y todo eso, es una idea fascista infantil que termina llevando a cosas del estilo vamos a eliminar a tal persona o a tal grupo de personas, o vamos a cortarnos a nosotros mismos como personas, vamos a meternos una sustancia y es ficción, pero creo que pasa en forma de drogadicción, pasa en forma de adicción al trabajo, pasa en forma de en general nulificarte a ti mismo o a ti mismo o lo que sea, pasa de mil formas. Y bueno, es es un error simplemente. Am, Creo que eso quería hablar de sustancia, me parece un análisis, no creo que se analice así. Yo creo que muchas de las películas que salen en el cine son de corte izquierdista, pero de un corte izquierdista que no es lo suficientemente radical. Y normalmente la crítica es el capitalismo es malo, el patriarcado existe y es malo, ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo con todo eso. Y parece que se queda ahí, que si hubiéramos eliminado a tal cosa, tendríamos en realidad un equilibrio. Nos imaginamos sustancia como una desventura, una tragedia, que hubiera no sido tragedia si tan solo no hubiera habido tanto sexismo, por ejemplo. Pero al final hubiera pasado igualmente, ese es mi punto. Porque aunque no hubiera sido mujer y hubiera pasado en otra circunstancia, justo como le pasa a la otra persona que es hombre justo y que también se mete esa mierda, hubiera pasado. Hubiera pasado. Y al final no solo es culpa de ella, pero hubiera pasado de alguna u otra manera. em, si no antes ella se curaba de lo que también traía cargando. Es una profecía autocumplida al estilo Edipo y, y lo mismo pasa socialmente. Creo que hay cosas que si no se curan y generalmente la cura requiere la radicalidad, no se avanza.
Entonces eso. Gracias por escuchar.